Tepiali, Neno toca Lilical el sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la octava casilla de la 13ª, el tonali Chicuey Coatl, 8 serpiente. Un tonali muy interesante porque la serpiente, recuerden que nos habla de la capacidad de regeneración, de crecimiento. Las serpientes también son muy importantes porque aluden a la sabiduría, a la medicina, a ese constante ir, trascender, trascender. La serpiente trae como regente a la señora Chalchutlicue, así que hoy vamos a hablar de esas serpientes que corren sobre la tierra siendo ríos caudalosos. Y el numeral 8 nos va a potenciar a esta serpiente porque tenemos tanto en el signo como en el numeral a estos señores del Tlalocan, del agua, de esta agua maravillosa que oxigena nuestro espacio-tiempo, que fertiliza la tierra, que nos llena de humedad, de gozo, porque son canción cuando corren por aquí, por este espacio-tiempo. Tlaloc es el acompañante del numeral 8. Y recuerden que Tlaloc trae aquí en los ojos unas serpientes enroscadas. Miren, yo aquí me he enroscado esta maravillosa serpiente para estar muy a tono con este tonali. Además, este tonali es del rumbo del Tlahuistlampa, por donde sale el sol, el rumbo que viene del color rojo. Así que hoy hay que ser esta serpiente tonada, con mucha energía y mucha garra, porque ¿saben quién está acompañando a Tlaloc? Pues Izcuautli, el águila de obsidiana. Ayer platicaba con una amiguita de el don o lo que podemos aprender de las águilas, y es precisamente que sobrevuelan las tormentas y desde arriba empiezan a ver todo. Así nosotros a nivel humano, cuando hay una dificultad, hay que hacer como las águilas, sobrevolar esa dificultad, mirarla desde arriba y resolver con tranquilidad. La vida hay que gozarla y vivirla con suficiente tiempo. Miren, el tiempo es relativo, no es absoluto. Uno decide si va deprisa, si va más lento, si va gozando, disfrutando del paisaje, si se regresa, si vuelve a transitar esos caminos maravillosos que nos brinda esta existencia. ¿Y quién viene como señor de la noche? El que cuida y resguarda la entrada al Tlalocan. Sabemos que las entradas del Tlalocan a veces son esas cuevas que están dentro de la montaña por donde puedes escuchar el correr del agua. Ese señor Tepeyoloctli, corazón de la montaña, está aquí recordándonos que Él nos protege, que Él nos cuida, porque nosotros somos también una representación de la gran montaña, del gran Cali. Aquí en nuestro ser habita lo divino. Así que hoy te invito a que te resignifiques como esta serpiente que tiene que ver totalmente en esta coordenada con el agua. Muchas ideas han de brotar de tu centro creativo, así como si fuera esa agua, esos manantiales, esa agua de los cenotes que está ahí burbujeando, esperando salir, que sean ideas maravillosas en este proceso de alquimia que también tiene el agua. Bueno, pues adelante, que seas un río cargado de tona, de ideas, de mariposas, de flores, de pensamientos, de poesía, de canciones, de ritmos con el tambor, del canto del caracol, porque recuerden que los caracoles también aluden a ese espacio de creación. Y bueno, que Tepeyoloctli nos dé la fuerza. Recuerden que el numeral 8 nos habla de todos esos rincones, los 4 rumbos y los 4 rincones del universo. Estamos en la capacidad de generar grandes logros, de autorrealizarnos. ¿Y qué será realizarse? Pues convertirse precisamente en una realidad auténtica de lo que tú verdaderamente sientes que brota desde dentro de ti. Hay que conectarnos con este mundo maravilloso, conectar este espacio en el que estamos despiertos con el espacio en el que estamos dormidos soñando, y hoy podemos ir, ¿por qué no decirlo así?, al Tlalocan, a disfrutar de ese espacio en donde todo es florido, todo es colorido, todo es hermoso y maravilloso. Quiero leerles algo muy bonito. Es un poema que se titula Yo soy un río, porque hoy nos toca ser esa serpiente acuosa, cargada de energía. Yo soy un río,
Yo soy el río eterno de la dicha. Ya siento las brisas cercanas, ya siento el viento en mis mejillas y mi viaje a través de los montes, de ríos, lagos y praderas se torna inacabable. Yo soy hoy esa serpiente que nace, que brota, hija de Chalchiutlicue, la señora de la falda preciosa. Soy el río que viaja en las riberas, que viaja, que trae, que golpea los árboles, que rompe a veces con la piedra. Soy el río que viaja en las orillas, que te canta una canción, que te arrulla. El río que hace florecer y germinar las plantas. Yo soy el río que se desborda en el límite de la tierra y se hace cascada, ese velo de novia, esa fuerza tonada. Yo soy la que canta desde el mediodía, Chalchiutlicue. Yo soy Tlaloc, la fuerza vital. Y si algo tengo que resolver, también soy luz, energía, rayo, la Xucoatl, del mismo Señor del rayo. Así que el conjuro que te tengo para esto, que va a completar estas ideas, es el siguiente. Hoy yo mismo soy flujo de energía vivificante. Soy Chalchiutlicue, la de la falda preciosa. Soy cuerpo de agua donde Tlaloc se refleja. Soy un río eterno. Yo siento brisas, el viento. Paso entre montes y praderas. Soy la fuerza en equilibrio, la serenidad, la paciencia, la búsqueda de experiencias significativas que me lleven a la sabiduría en pro de un bienestar común. Hay que aprender a ser comunidad. Y bueno, pues mira, yo quiero hoy hacer un acto psicomágico. Ya me puse aquí la serpiente. Las serpientes, cuando crecen, se desprenden de la piel, ya no caben en ese cuerpo. Así que hoy yo me he puesto aquí algo de lo que me voy a desprender, igual que esta serpiente, y es la prisa. Ya no quiero ir deprisa. Voy a mi ritmo, a mis tiempos. Me voy a desprender de las programaciones limitantes. Yo tengo ya la experiencia y la sabiduría para decidir qué es lo que quiero ser, hasta dónde quiero ir y qué quiero vivir. Y me desprendo también del miedo. Bueno, cada uno sabrá de qué se quiere desprender hoy. Hagan ese ejercicio. Sientan esta fuerza que viene desde dentro, vístanse de rojo, vuélvanse la serpiente acuosa y a donde vayan sean esa brisa marina que acaricia el rostro. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en YouTube. Lili Kaltonak es mi canal, es tu casa y tú eres mi invitado de honor. Porque recuerda que Lili Kaltonak no te abandona. ¡Tibota! Ahora vámonos a hacer serpientes, a agitar los cascabeles. Miren, yo me puse este. Hasta pronto.